Hola, mi nombre es Ramón Candia Luján, soy docente de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y mi nombre es Kevin Fernando Cambia Sosa, de igual manera, docente de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Vamos a estar con ustedes en este espacio de divulgación de la ciencia en el área de la actividad física, salud y deporte, compartiendo avances científicos e investigaciones en dicho tema. Así es que, bienvenidos. Bienvenidos a Ciencia, Actividad Física, Salud y Deporte. El único espacio de divulgación científica que te lleva desde el laboratorio hasta la cancha. Aquí desentrañamos los mitos y las verdades detrás del movimiento humano. Nuestro objetivo es simple: Brindarte las herramientas y el conocimiento validado por la ciencia para que optimices tu entrenamiento, entiendas tu cuerpo y eleves tu calidad de vida. prepárate para aprender, transformar y aplicar. En este primer capítulo tenemos la presencia del doctor Nairo Isaac Domínguez Gavia, quien nos hablará del tema de la potenciación posactivación. El doctor Nayusak también funge como docente dentro de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y es un compañero de investigación, el cual también ha sido un deportista muy galardonado. Y le pedimos al doctor Nairo que si nos puede platicar un poquito de su trayectoria deportiva. Bien, hola, un placer estar con todos ustedes. Mi disciplina deportiva es el karate. He sido miembro del equipo nacional mexicano. Ah, he sido medallista tanto nacional como internacional, con algunos procesos de índole incluso de ciclo olímpico. Actualmente soy entrenador. Tengo mi propio laboratorio llamado Nairo Sports Science Lab, en el cual me dedico al desarrollo de la ciencia aplicada en deportistas de alto rendimiento, lo que es la actividad física y la salud, para aplicar esas investigaciones que como tal son de índole de primera línea en esta generación, tanto en deportistas que buscan mejorar su rendimiento o algunas recomendaciones ya sea enfocadas a lo que es la parte íntegra del ser humano, de personas que quieren mejorar su calidad de vida. Muy bien. En cuanto a su trayectoria académica, pues para mí es un orgullo porque he sido parte de su formación. El doctor Nairo, hay que destacar que es químico bacteriólogo, ah, químico Bacteriólogo parasitólogo. bacteriólogo parasitólogo, perdón, ya la regué. Sí. Es maestro en ciencias del deporte y recientemente obtuvo su doctorado en ciencias de la cultura física. ¿Sí? Entonces, eso es su trayectoria académica, es parte del Sistema Nacional de Investigadores. Indudablemente que la potencia muscular, tanto en el deporte como en la salud, es fundamental, ¿verdad? He visto que los últimos trabajos que has hecho de investigación están relacionados con este tema, ¿sí? Entonces, quisiera preguntarte primero, ¿qué es la potenciación posactivación y cómo mejora el rendimiento para la activación? Bien, como usted lo dice, doctor, lo que es la potencia muscular ha tomado un auge no solamente en el rendimiento deportivo, sino en poblaciones de diversas generaciones o grupos etarios, por así decirlo, como lo son los adultos mayores. En este sentido, el fenómeno de la potenciación posactivación es aquel estímulo a nivel muscular según el tipo de acción muscular que se busque potenciar, valga la redundancia, y en los cuales habrá un efecto inmediato sobre la producción de mayor fuerza aplicada, lo que se conoce como fuerza explosiva. Tú mencionas dos cosas ahí en algunos artículos donde dices que la PAP y la PAPE, ¿qué es una cosa y qué es otra cosa? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Bien, Sí. si bien hay gente, tanto en el argot deportivo como personas aficionadas o que quieren conocer un poquito más, en muchas investigaciones confunden ese tema de PAP y PAPE, es lo mismo. No obstante, PAP son siglas en inglés que significan Post-Activation Potentiation, mientras que PAPE es Post-Activation Performance Enhance. En ese sentido, la primera de estas está más relacionada a generar un estímulo a nivel muscular, el cual puede ser inducido mediante
terapia de choque, lo que se conoce como TENS, es decir, por electricidad, y que no es per se de una manera voluntaria. Mientras que lo que es la PAPE, Post-Activation Performance Enhanced, está relacionada o dirigida, mejor dicho, a mejorar el rendimiento deportivo y en la cual el historial contráctil muscular o elástico es de manera voluntaria. Es decir, voy a generar un estímulo dando la señalización del movimiento. Bueno, eh, en este relación de estos factores, se puede o podríamos entender que son similares o están relacionados con lo que viene siendo un calentamiento o una activación, pero en realidad hay una diferencia o son iguales estos factores a un calentamiento y una activación. Esa es una pregunta bien interesante, doctor, porque mucha gente confunde el término, ya calenté, ya activaste y se quedan como que en esa laguna mental. Hay que entender algo, lo que es el calentamiento es solamente un aumento de la temperatura, es decir, una termogénesis a nivel tanto celular, fisiológico y muscular, el cual solamente voy a buscar elevar la temperatura corporal. Por su parte, la activación ya es un proceso dirigido con una, valga la redundancia, activación del sistema nervioso central hacia las unidades motoras de cada una de las fibras musculares para generar tensión con la presencia o ausencia de movimiento y producir fuerza. Es decir, la activación va más dirigida de manera específica hacia la actividad deportiva que yo busco mejorar per se. Vamos un poquito más adentro. ¿Cómo es ese mecanismo de lo que es la PAP y la PAP? ¿Cómo es ese mecanismo? Bien, sí, algo fundamental en esto es que a pesar de que son diferentes, por decirlo de algún modo, tienen un mecanismo muy parecido, por no decir el mismo. En ese sentido, lo que es la PAP y la PAPE tienen un mecanismo tanto celular y bioquímico como muscular o esa parte de la expresión física de ese mecanismo. El mecanismo más aceptado para algunos autores es la fosforilación y sensibilización de las cadenas ligeras de miosina, una proteína muscular, hacia un gradiente de concentración de un ion que se llama calcio. El calcio se hace más afín hacia esas cadenas de miosina, lo que permite tener una mayor liberación en el potencial de acción y con ello producir más fuerza muscular. Dicho de un modo un poquito más coloquial, vamos a ver que el músculo tiene propiedades elásticas y contráctiles. En ese sentido sería como jalar la liga de una resortera o incluso de un arco. Entre más la jalo, produzco más fuerza o lógicamente la velocidad resultante o la producción de potencia será mayor. Y una vez que conocemos los mecanismos por los cuales trabaja esta potenciación posactivación, ¿cómo nosotros o las personas podemos estimular esta potenciación posactivación? Bien, hay diversos protocolos en los cuales cuando se escucha la palabra de potenciación, lo dirigimos mucho a potencia muscular y se piensa que solamente con agentes externos, como lo puede ser ah, un peso extra, es decir, una barra, unas mancuernas, alguna máquina en específico, se puede lograr. No obstante, hay evidencia que aborda que desde el uso de ligas o incluso con acciones musculares isométricas, en las cuales no necesitas un agente externo para poder producir tensión. Entonces, estos estudios manifiestan que según el historial contráctil y yo poder generar, o mejor dicho, el cómo voy a generar ese estímulo, será una mayor o menor potenciación, porque aquí hay que entender algo. La potenciación está muy ligada a la fatiga y hay ventanas de tiempo. Entonces, en ese caso, yo la puedo estimular tanto con agentes externos, barras, mancuernas, ligas, como incluso con la propia masa corporal del sujeto, lo que son ejercicios de tipo pliométrico o incluso ejercicios de índole isométrico, en el cual si bien la longitud del músculo no va a cambiar, ni se alarga ni se acorta, habrá una generación de ese estímulo de fuerza. Pues está muy interesante lo que tú dices, pero yo creo que si lo podemos ver más en lo que es la realidad, por ejemplo, ¿nos puedes decir un ejemplo de este tipo de, Sí, claro. sí, Eh, un ejemplo aplicado? Bien,
El deporte, doctor, se rige por vectores de fuerza aplicada. En ese sentido, algo bien interesante de lo que comentaba el doctor Kevin es el cómo lo voy a generar. Es decir, se llama potenciación post-activación o mejora del rendimiento post-activación porque tengo que aplicar lo más parecido posible hacia el gesto deportivo. Es decir, yo tengo un basquetbolista que busco que tenga altos niveles de altura en el salto. Yo no puedo ponerlo a él con un ejercicio diferente, como lo puede ser eh, una elevación de tobillos para estimular las pantorrillas, porque no es un vector transferible a ello. En cambio, yo sé que ejercicios como la sentadilla, ya sea una sentadilla profunda, una sentadilla media o incluso un cuarto de sentadilla, tienen el mismo vector de fuerza aplicada en el eje vertical. Desde ese sentido, yo podría poner al atleta, al jugador de básquetbol, con un protocolo de potenciación posactivación mediado por una sentadilla. ¿Sí? Que puede ser con cargas altas y pocas repeticiones. Un ejemplo, 2 series de 2 repeticiones al 95% de la RM. E inmediatamente ver cómo ese efecto tiene la mejora, o en ese caso, en el caso contrario, lo que es la fatiga en este atleta. Por ello se trabajan los tiempos de trabajo y qué tanta ventana hay entre ese estímulo y lo que yo busco potenciar. Otro ejemplo práctico sería, yo tengo un sprinter, sí, un corredor de 100 metros y busco explosividad en la salida. Pues puedo poner primero un ejercicio en una barra en la cual yo lo obligue a él a hacer el empuje desde una triple extensión, tobillo, rodilla, cadera, como si fuera a salir, explotar hacia la barra y es más transferible porque se queda ese efecto de memoria muscular. Entonces, se queda la inercia a nivel muscular de movilizar una carga muy pesada. Lógicamente, cuando yo le quito al atleta la carga, se queda con esa idea, el historial contráctil, la acción muscular será con mayor fuerza aplicada. Muy bien. Sí, efectivamente, aquí lo estás explicando en el ámbito del rendimiento deportivo, ¿verdad? Y sí, veo que es muy aplicable, es bastante interesante. ¿Y en la salud qué? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo lo aplicas tú en la salud? Bien, algo muy interesante de lo que usted está tocando, doctor, es el tema de la salud. Muchas veces las personas que tienen algún padecimiento, alguna lesión, alguna enfermedad no transmisible, o simplemente quieren mejorar su calidad de vida porque hay sobrepeso o hay obesidad incluso, eh, hay ocasiones que algunos profesionales de estas áreas o incluso de la salud les dicen, no hagas nada de fuerza, te puedes lesionar, te puedes... Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad. De hecho, yo lo vivo en primera línea, me han tocado personas en las cuales hay un reemplazo total de rodilla, ¿sí? Y al aplicar protocolos de índole isométrico de potenciación posactivación, se ha visto incluso en una sola sesión mejoras en el rango de movimiento y en lo que es la parte de la producción de fuerza en una sola sesión. Para ser más concreto, con pacientes que como tal han tenido alguna afección a nivel muscular y esquelético y que han tenido algún proceso en el cual el rango de movimiento se ha visto limitado. Entonces, al menos en esas investigaciones o incluso ya aplicándolo en mi laboratorio, se ha visto esa mejora y sin la necesidad de exponer al paciente a ejercicios a los que no esté acostumbrado. Por ello hago tanto énfasis en esos ejercicios de índole isométrico. Ah, con relación a eso, tú has mencionado varias veces la palabra isométrico. Tal vez aquí este espacio lo vea gente que no sabe mucho de, de contracciones, de acciones musculares. Explícanos qué es eso de Bien, isométrico. las acciones musculares, todos los movimientos realizados por cualquier ser humano están mediados por la acción aislada o incluso conjunta, que más bien es como que una sinergia de estas acciones musculares. Tenemos lo que es la acción muscular concéntrica, en la cual el músculo se acorta, es decir, es como si yo fuera a comprimir esas fibras musculares. La acción muscular excéntrica, que es como si fuera una liga y yo le estiro. Y la isométrica es aquella en la cual no hay acortamiento ni estiramiento del músculo,
pero estoy produciendo tensión y por ende estoy aplicando fuerza en dicho tiempo. Un ejemplo es cuando no podemos mover una carga o la carga nos supera. De manera más coloquial, si yo los pongo a las personas a empujar la pared, no la van a poder mover, pero están ejerciendo tensión y ejerciendo fuerza porque es donde aplica esa ley de Newton de que a toda acción corresponde una reacción, pero en sentido contrario, con la misma magnitud y dirección, opuesta en este sentido de la generación de fuerza. Entonces, en esta parte tenemos que entender que las acciones musculares de índole isométrico, a pesar de no haber una modificación en el rango de movimiento, estoy haciendo todo ese proceso para producir fuerza debido a que se quiere vencer esa resistencia. Muy bien. Muy bien. Y hablando sobre esta potenciación posactivación, ¿hay hoy en día alguna ventaja en aplicar esta potenciación posactivación sobre protocolos de fuerza tradicional o contra protocolos de fuerza tradicional? Bien, sí, doctor. De hecho, ya ha quedado demostrado que las ganancias con un protocolo de fuerza tradicional en comparación a un protocolo ya sea de PAP o de PAPE, el tiempo es mayor. Es decir, cuando nosotros aplicamos un protocolo de PAP o de PAPE per se, puedes tener efectos de manera inmediata al minuto 1, al minuto 2. Hay unas ventanas de tiempo que incluso hay estudios que manifiestan que 6, 12 minutos después de aplicar el protocolo, todavía tienes ganancia en la fuerza aplicada. En cambio, si tú aplicas una serie tradicional de lo que mucha gente conoce en el gimnasio, ¿no? La típica de 3x10, 4x12, 4x10, etcétera, vas a tener un estímulo, el cual sí, hay una ganancia a largo plazo, pero en el momento para generar mayor fuerza aplicada, estás agotando reservas energéticas. Entonces, a lo mejor la gente piensa que, oye, pero si levanto una carga pesada no hay más fatiga. En realidad, hay mayor intensidad, sí, pero por ello, la intensidad que es tan alta la metes en volúmenes muy pequeños, una o dos repeticiones, lo cual va a generar una mayor activación a nivel neural y cortical y las fibras musculares se van a quedar eh, con esa parte del estímulo de, ok, tengo que movilizar esta carga. Entonces, en comparación de movilizar 2 repeticiones de una sentadilla al 90-95% de la RM y contrastarlo con 4 series con mucho menor peso, 30% de la RM, 40, hay más fatiga en las de alto volumen que en las de alta intensidad y bajo volumen. Bueno, y esto para la gente este, que no está muy relacionada con el deporte o que es algún deportista eventual, ¿cómo podríamos aplicar estos protocolos? Es decir, ¿cómo podríamos aplicarlo con pesos, con ligas o con algún protocolo de pliometría? Bien, la respuesta es que lo puedes aplicar con cualquiera de ellos. En ese sentido, algo muy importante es entender lo siguiente. La evidencia científica nos marca ese hito, ¿sí? Del historial contráctil. Mucha gente a lo mejor lo escucha y dices, historial contráctil. Sí, es decir, lo que se conoce como esa parte de la memoria mecánica, de la memoria neural y la memoria a nivel muscular. Es decir, yo no le puedo pedir a una persona que nunca ha levantado pesas a que me saque un protocolo de potenciación, ya sea en PAP o PAPE, con el 90%. ¿Por qué? Porque mecánicamente y neuralmente sus músculos y su fisiología no está apta para llevarlo a cabo. Entonces, aquí es la ventaja de lo que les comentaba de aplicarlo con una acción isométrica. ¿Por qué? Porque ellos van a aplicar la máxima fuerza de manera voluntaria, ¿sí? Es decir, muchos pensarán, no, pues es que la intensidad no es la misma, ok, no, pero es que no podemos comparar esas intensidades, puesto que en una sentadilla de manera tradicional hay movimiento y en un protocolo isométrico que puede también llevarse a cabo con una sentadilla no habrá movimiento, pero al aplicar la máxima fuerza posible, una de las ventajas es que yo no estoy comprometiendo el ángulo articular o llevando a la persona a una posible lesión. Entonces se puede aplicar desde estar sentado, sí, así como estamos nosotros, poner el profesional de la salud o profesional del entrenamiento físico enfrente de la persona, empujando con un balón de pilates hacia la parte
de la pierna y decirle a la persona que trate de vencer esa resistencia. No va a haber movimiento, pero la misma fuerza ejercida está teniendo un efecto sobre la acción muscular. Ok, muy bien. No tengo, en este caso, alguien que me asista, porque hay personas que a lo mejor están en la mayoría de su tiempo solas en casa o están llevando algún proceso. ¿Se puede aplicar el mismo estímulo? Sí, y sin la necesidad de una persona. Un ejemplo, aquí estás estimulando esa parte de los extensores de la rodilla, de lo que es el cuádriceps. ¿Sí? Ok, no tengo a alguien enfrente que me ayude. ¿Cómo lo puedo hacer? Me recargo a 90 grados en contra de la pared y voy a empujar el piso con la mayor fuerza posible. No hay movimiento tampoco y a pesar de ser una cadena cinética, biomecánica y cinemática de índole cerrado contra una que es abierto, el estímulo muscular es hacia el mismo grupo. Entonces, hay muchas maneras de estimularlo. Por ejemplo, lo puedo también trabajar con ligas, ¿sí? Incluso con pliometría ya para los atletas. Muchas veces me ha tocado que comentan, oye, ya calenté, sí, ya estoy con una frecuencia cardíaca dentro de esa zona de calentamiento, pero no me siento apto para poder sprintar rápido, para poder patear fuerte. Entonces, ¿qué? Ahí es donde usamos un protocolo de índole pliométrico que puede ser con saltos reactivos, con drop o depth jumps, es decir, saltos profundos a diferentes alturas, para ese ciclo estiramiento-acortamiento poderlo estimular y ya estar más apto hacia esa actividad reactiva que le demanda al deportista. Mm. Mm. Aquí has hecho mención de otra palabrita muy importante que tiene que ver con la potencia, que es la pliometría. Mm. Eh, ¿Qué nos dices de eso? ¿Qué nos puedes explicar? Un Bien, poquito de la pliometría para la gente que tal vez nos vea, que esté interesada en este tema. sí, la pliometría viene de dos vocablos, pleten, que significa aumentar, ¿sí? Y metrique, que significa medida o longitud. Entonces, es aumentar la longitud, pero ¿la longitud de qué o la frecuencia de qué? El músculo, como les decía ahorita, trabaja como una liga. La pliometría involucra lo que conocemos como el ciclo estiramiento-acortamiento, es decir, un estiramiento y un acortamiento de la fibra muscular, pero algo que lo diferencia de los otros ejercicios, que también hay un ciclo estiramiento-acortamiento, incluso en los movimientos que generamos diariamente en nuestra vida cotidiana, es la velocidad de ejecución resultante. Es decir, el tiempo para que sea pliométrico el ejercicio no debe de sobrepasar los 250 milisegundos. Es decir, la fibra muscular se tiene que estirar y acortar lo más rápido posible. Entonces, en ese sentido, la pliometría lo que busca es maximizar ese historial contráctil, como se los dije ahorita, aplicando altos niveles de fuerza. Sin embargo, algo importante con la pliometría, doctor, es que no la puedo aplicar a cualquier persona. La pliometría sí o sí tengo que aplicarla en atletas entrenados. ¿Por qué? Porque para aplicar altos niveles de fuerza, yo requiero haber generado un estímulo de fuerza máxima a una mayor, a una mayor cantidad, porque si yo le pongo a una persona que en su vida ha corrido o ha saltado y yo le exijo que lo haga a voluntad lo más rápido posible, muchas ocasiones lo que sucede es que en las unidades musculares y tendinosas, en mecanismo de defensa, hay una lesión. ¿Por qué? Porque no se está acostumbrando ni a nivel nervioso ni a nivel muscular a esas velocidades de ejecución. Entonces tú quieres decir, no sé si te entienda, pero quiere decir más o menos que debe de tener una base de fuerza Correcto. este deportista y no a cualquier deportista se lo puedes poner y no en cualquier tiempo del programa de entrenamiento, me imagino, Exactamente, ¿no? exactamente. Sí, o sea, ¿qué nos dice la evidencia? Que yo tengo que guiarme por ciertos parámetros para poder aplicar pliometría. Entre esos parámetros que están el índice de fuerza reactiva, que esto en palabras un poquito más entendibles, el índice de fuerza reactiva es qué tanta fuerza ejercen mis músculos y tendones ante un estímulo y tratar de que sea a máxima velocidad, lo que es la pliometría. También hay ciertas características que se tienen que cumplir precisamente en los atletas. Yo no puedo ponerles volúmenes de pliometría altos. ¿A qué me refiero altos? La evidencia nos dice que de 120 a lo mucho 240 contactos por sesión. Y entendamos un contacto cada vez que el atleta pone sus piernas o sus brazos en este caso
contra el piso y lo separa de ahí a máxima velocidad de ejecución. Entonces, lógicamente, el estrés para el sistema nervioso y para músculos, articulaciones, tendones, ligamentos es muy alto. Entonces también debo de tener en cuenta estas reglas para evitar, incluso en atletas entrenados, como lo dije ahorita, una lesión, porque el hecho de que tengas una buena base de fuerza no te va a exentar de poder tener un proceso lesivo. Entonces también puedes decir que la pliometría y el PAP pueden ser complementarios para maximizar los niveles de potencia muscular Sí, o de hecho, vamos a entender algo. La pliometría es un método de entrenamiento con el cual yo puedo generar o aplicar la potenciación posactivación. Un ejemplo de ello se ha visto que en atletas de alto rendimiento, el realizar de 3 a 5 repeticiones de saltos desde un cajón, caer, absorber el movimiento y saltar a máxima intensidad, generan ganancias incluso en la fuerza a corto plazo, en el sprint, en el salto, entre otras variables. Entonces, insisto, una de las ventajas es que es con la propia masa corporal del sujeto sin la necesidad de estar cargando todos los aditamentos. Un ejemplo, los atletas, ¿no? Que están viajando y compitiendo, pues no van a cargar las pesas, las barras, las mancuernas. Entonces, con ese tipo de ejercicios, tú puedes generar la potenciación posactivación o la mejora del rendimiento posactivación. Doctor, ¿y usted podría decirnos si es recomendable utilizar este tipo de método, como lo es la potenciación posactivación, como un método usual para mejorar el rendimiento y la salud? Sí, de hecho, si nos vamos a un pensamiento un poquito más crítico y un poquito más certero en el argot del entrenamiento, en realidad todos los días estamos haciendo una potenciación posactivación. Es decir, nosotros calentamos y empezamos con las primeras series, lo que mucha gente conoce que series de aproximación si estamos hablando de las pesas. ¿Sí? Ahí estás metiendo una potenciación posactivación. Y si se fijan, ¿qué es lo que nos sucede cuando hacemos algún ejercicio? Hay ocasiones que las primeras series las siento muy bien, series consecuentes ya siento más fatiga. ¿Por qué? Porque no hubo esa correcta secuencia. Pero hay ocasiones por el contrario que tú empiezas las primeras series y a pesar de que ya llevas la mitad del entrenamiento, las últimas series de un mismo grupo muscular y un mismo patrón de movimiento, las sientes con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque estás adaptándote. Entonces hubo una potenciación como tal de carácter agudo. De manera usual, sí. Un ejemplo muy práctico que yo utilizo con mis atletas, hablando en la cuestión del rendimiento, es, ok, hoy te toca trabajar pliometría, que yo sé que involucra un ciclo estiramiento, acortamiento, involucra saltos a máximas intensidades y por ende mayor velocidad resultante, entendiendo que la velocidad es una resultante de la fuerza aplicada. Entonces yo empiezo con ejercicios, por ejemplo, hoy toca sprints, toca pliometría, ok, ¿qué involucra? Fuerza, tanto en cuádriceps como bíceps femoral, gastrocnemio, sóleo, etcétera. ¿Qué es lo que hago? Dos series de 2 a 3 repeticiones de sentadilla con un peso alto y de peso muerto. Se queda ese efecto e inmediatamente ahora sí lo transfiero a la sesión principal que sería lo de pliometría. Entonces también de qué otra manera, independientemente que no hagas levantamiento o ejercicio de fuerza para el rendimiento deportivo, sabes que hoy me toca trabajar pierna y quiero sacar 6 a 8 repeticiones con cierto peso, calientas y una manera de activar, ¿sí? Sería levantar 1 o 2 repeticiones con un peso considerablemente mayor de tus 3 o 4 series principales. en el deporte, no sé, a ver, tú, si me equivoco, en el béisbol, el que va a patear, regularmente cuando está en el círculo de espera, está con un bat más pesado o le ponen un aditamento para que pese más. Ahí estaría usando ese principio. Se podría decir que sí lo estaría usando, doctor, pero a la vez, si nos vamos con esa parte purista de la biomecánica, hay que entender algo. La biomecánica no es correcta. La biomecánica es adaptable. Entonces, a pesar de que la ciencia nos dice en muchas ocasiones de ciertas palancas articulares
brazos de momento, etcétera. No todas las personas tienen la misma capacidad. Ahí sí se estaría aplicando un, un, un efecto de PAP, sí, o de PAPE en este caso. ¿Por qué? Porque están haciendo un swing con un mayor peso. De Entonces acuerdo. se queda esa parte cinemática de, ok, tengo que mover cierto peso. Ya cuando le quitan esos pesos extras, esa carga al bat, se va a quedar con la inercia de poder batear más rápido. Mm. Bueno, me parece muy interesantísimo este tema. Creo que, y además, pues de lo que conozco, eh, la potencia muscular es una de las capacidades más importantes, ¿verdad? Más que cualquier otra. Es la que puede definir el ganar una medalla. Sí, entonces, y en cualquier deporte, no es nada más en el que practicas, sino en cualquier deporte. Entonces, pues yo creo que con esto hemos terminado. Doctor, muchas gracias por acompañarnos y pues ahí estamos. Con esto terminamos y quiero darle las gracias al doctor Nairo por acompañarnos y a ustedes mismos por escucharnos.